Así empezamos el programa el día de hoy con un tema muy importante, el dolor emocional, para lo cual nos visita Nancy Cáceres. ¿Cómo estás, Nancy? Un placer tenerte nuevamente acá en Entre Gente. ¿Cómo estás, Piero? También es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Sobre todo con este tema, el dolor emocional. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido dolor. Así es. Pero emocional. ¿Cómo podemos identificar este tipo de dolor? Claro, es el dolor que me duele en el corazón, que lo siento en los sentimientos, en las emociones, ¿verdad? Es aquel dolor que me hace llorar, es aquel dolor que rompe mi resistencia y simplemente yo me entrego tal vez al llanto. Claro. De ese tipo de dolor estamos hablando. Se manifiesta, como tú mencionas, a través del llanto, bueno, de distintas conductas. Sin embargo, el dolor emocional también, o sea, podríamos decirlo, físicamente duele. ¿Sentimos dolor en la parte del pecho? Claro que sí, claro que sí. Un dolor sentimental, emocional, puede ser tal que llegamos realmente a sentir que nos duele el corazón. Sí, en algún momento estoy seguro que muchas personas que nos están viendo lo han sentido y nos hemos sentido fatal totalmente. ¿Qué situaciones son las que nos pueden llevar a sentir el dolor emocional? Básicamente las pérdidas. Las pérdidas que se producen a partir de los cambios que se dan en la vida y las pérdidas que van dándose a lo largo de la vida. Algo que es cierto es que todos los seres humanos vamos a experimentar diferentes tipos de pérdidas en nuestra vida, nos vamos a hacer frente a ese tipo de situaciones. ¿En qué podría desencadenar este dolor, por más intenso que sea? Porque muchas veces hemos sentido incluso hasta que nos ahogamos, ¿verdad? Claro, nos damos cuenta que este dolor es muy intenso cuando estamos, por ejemplo, ante una situación que nosotros esperábamos algo diferente y de pronto la situación se va dando de una manera que no es la que esperábamos. Y ante esta frustración, lo normal, lo natural en los seres humanos es que sientan este dolor. Lo importante del dolor es entender que el dolor en sí mismo es un mensajero. Y como dice un refrán chino, el dolor es un huésped que está de paso por nuestra casa. Y esto significa de que el dolor aparece en nuestra vida para entregarnos un mensaje que es un aprendizaje, y cuando nosotros tomamos el mensaje y tomamos el aprendizaje, lo incorporamos, el dolor ya cumplió su función y su misión y no tiene que quedarse más en nuestra vida. Es pasajero. Sino que va a pasar. ¿Esto quiere decir que todos en algún momento vamos a sentir este dolor, o hay personas que no lo sienten? Sí, en este caso diríamos, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Todos los seres humanos vamos a experimentar un sentimiento de dolor ante cualquier pérdida o ante cualquier situación diferente a lo que nosotros deseamos. Pero llega este sentimiento de dolor, nosotros comprendemos lo que está pasando, tomamos nuevas decisiones sanas al respecto. Lo asimilamos, por decirlo. Lo asimilamos, nos deja algo bueno en nosotros y lo superamos y seguimos adelante, tal vez más reforzados, tal vez diferentes, tal vez mejores personas. Pero el sufrimiento decimos que es opcional, porque el sufrimiento es lo que yo hago con el dolor. Empiezo a través de decisiones equivocadas a crear hábitos y costumbres donde yo me quedo en la queja, en el lamento. No superamos el dolor, por decirlo así. Como tú mencionas, es algo pasajero, entonces se supone que para todos es pasajero y que no debemos, o sea, ya cumplía la etapa del dolor, debemos como que estar normales, tranquilos, volver a la normalidad. Sí, claro que sí. El sufrimiento es opcional, y un ejemplo de esto, de que la persona haya optado por una vida de sufrimiento, es cuando, por ejemplo, la persona se queja de algo que pasó hace 20 años. Ahí nos podemos identificar. Y en esos 20 años, la persona pudo hacer algo con su propia persona para que aquel dolor transmutara dentro de sí y se convirtiera en una fuerza, en una fortaleza que le permite seguir adelante, tal vez como una mejor persona. Pero si en esos 20 años no pasó esto, sino que en todo ese lapso fue una serie constante de quejas, entonces la persona ha generado una vida de sufrimiento. Claro. Muchas veces, Nancy, por ejemplo, cuando una persona, un pariente pierde un ser querido, nosotros aconsejamos y pedimos que esté tranquilo, serenidad.
Sin embargo, vivirlo es distinto y a veces como que vivir ese dolor de una pérdida es totalmente distinto e insoportable muchas veces. Claro que sí. Cuando nosotros nos vemos ante esta situación y decimos a una persona que ha tenido una pérdida, sé fuerte, acéptalo, no llores, supéralo. En realidad es una desconsideración de nuestra parte. Mira. Porque nosotros necesitamos guardar silencio ante lo que la persona está sintiendo, porque eso que la persona siente es normal, es natural y no debe ser cambiado, no debe ser fingido, maquillado. Lo que sí podemos hacer nosotros es en nuestro silencio acompañar a la otra persona. O sea, yo me quedo en silencio, pero yo te acompaño comprendiéndote en el corazón lo que tú estás pasando y desde mi fortaleza te envío fuerzas. Claro, me parece que es la mejor manera. Incluso yo también pienso de la misma manera, Nancy. A veces uno ya está superando una pérdida y te encuentras con otra persona y te dice, oye, lo siento, mi más sentido pésame, como que de nuevo te trajo en mente la situación difícil por la que has pasado, y a mí me parece un poco ilógico. Claro que sí, y como decíamos, ¿verdad? Decíamos de que puede ser una desconsideración tratar de pedirle a la persona de que sienta lo que es imposible no sentir en ese momento, porque es un efecto natural de lo que se vive. Claro, hay que vivirlo para sentirlo. Nancy, un gran consejo que nos podrías dar, creo que en esta oportunidad, es cómo manejar esta situación, este dolor emocional personalmente, ¿no? Pues yo sé que todos en algún momento lo vamos a sentir. ¿Qué consejos nos podrías dar? ¿Cómo vivir esta etapa? Si nos toca atravesar o tener situaciones dolorosas en la vida a causa de dificultades, a causa de pérdidas o problemas que se pueden presentar en la vida, porque forma parte de la vida, es lo natural, es natural que así sea, porque además todo eso sucede para que nosotros seamos mejores personas. En realidad no es en vano, ¿no? No es porque existe un Dios que, sea caprichoso y que quiera de vez en cuando complicarnos la vida, sino que estas cosas suceden porque gracias a esto nosotros crecemos, maduramos, nos hacemos más fuertes, nos podemos hacer mejores personas. Entonces, el primer consejo ante esto es aceptar con humildad lo que está pasando y saber que esto que está pasando, si yo lo tomo de una forma sana y comprensiva, voy a hacer que eso me fortalezca y pueda yo ser una mejor persona. Y ante esto sería bueno recordar de que realmente las personas más bellas de la vida son aquellas personas que han atravesado a lo largo de su vida situaciones dolorosas, pero han sabido hacer del dolor una fuerza que les permite ser mejores personas, porque tal vez después de esa situación ahora son más compasivas, son más humanos, son más comprensibles con los demás. Eso los hace personas más bellas. Definitivamente, Nancy, y acotando a lo que tú también nos manifiestas, algo que yo siempre tengo presente es que dicen que Dios no nos da más peso del que podamos cargar, o no nos da más dolor del que podamos soportar, ¿verdad? Definitivamente es así. Cuando algo se presenta en mi vida es porque eso que se presenta yo ya cuento con la capacidad para hacerle frente. Si no, no se presentara. Cualquier cosa que se presente en la vida es porque yo ya cuento con la capacidad para superarlo. Y precisamente se presenta para que yo pueda desplegar esa fuerza interna y realmente demuestre y me compruebe a mí mismo que yo ya estaba a ese nivel y a esa condición de poder resolver aquella situación y seguir adelante en la vida. Y en ese sentido, rápidamente me gustaría contar algo pequeño de la leyenda de Hércules, de la mitología griega, cuando él se va en sus 11 pruebas que tiene, él va a enfrentarse con una bestia, y esta bestia, una bestia de muchas cabezas, mientras él iba cortando las cabezas, nuevamente crecían las cabezas, pero en este momento él recuerda las palabras de su maestro, del que lo entrenaba, y le decía, arrodillándonos nos levantamos. Y le decía, muchas veces renunciando es que ganamos. Entonces él, cuando recuerda las palabras de este maestro, él se arrodilla, pero coge con una mano valientemente a la bestia y lo mira firmemente a los ojos, y en ese momento él suelta la espada, pero ante esa firmeza, ante su valentía, la bestia, al mirarlo a los ojos, se seca, la bestia muere. Muere, se desvanece, se seca,
y de toda la bestia lo único que queda es una joya, que es la joya que se lleva a Hércules, pero todo este cuento en realidad, que es metafórico, nos dice de que cuando él deja de enfrentarse a la bestia, que sería cuando nosotros dejamos de luchar contra nuestro dolor, sino que cuando nos rendimos ante la situación y vemos de frente a los ojos a la situación y le digo: dolor, ¿qué es lo que me quieres dar? ¿Qué es lo que me quieres decir? En ese momento muere la situación dolorosa o termina el problema para dejarme la joya, que sería el aprendizaje, que me hace mejor persona. Totalmente cierto, Nancy. Realmente gracias por estar con nosotros. Qué bonito tema. Realmente el dolor es pasajero, todo depende de nosotros. Y por qué no, siempre cuando sintamos que el dolor ya es insoportable, también es bueno buscar apoyo, buscar ayuda, buscar a personas que nos puedan aconsejar. Sí, así es. Y como dice el poema de Almafuerte, este poeta argentino dice: no te sientas vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo, ¿no? Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz y ama al herido. Ahí está, Nancy, muchas gracias, qué bonitas palabras, bonito el tema, sí, y bonitos, muy buenos los consejos que nos acabas de dar, Nancy. Como siempre, te reitero una vez más, es un placer estar contigo, compartir estos minutos y estos temas tan importantes. Gracias, pero también el placer es mío. Gracias, Nancy. Acompáñanos a ver unos mitos y verdades acá en Entre Gente.